Hola, mi nombre es Andrés García, esto es un DT colombiano. Hoy vamos a hablar del debut de Juan Carlos Osorio como director técnico de América de Cali. El proceso de Osorio con América de Cali nos sirve perfectamente para analizar el impacto que tiene un entrenador sobre una plantilla. Porque debido al error administrativo de los Escarlatas, Osorio tuvo que usar la misma nómina que habían usado Juan Cruz Real y Gerson González, sin Duván Vergara, sin Jesús Cabrera y sin Rafael Carrascal. Ahora, que es muy importante ver acá, Osorio salió con un 4-4-2 en el que, si uno se fija y se basa en esos prejuicios que hay sobre los roles de los jugadores, tú ves por ejemplo el costado derecho y dices no, tienes un central de lateral derecho y a un lateral derecho de mediocampista o de extremo derecho y dices va a ser un equipo defensivo que va a mantener un bloque bajo y que seguramente no va a explotar mucho las bandas, sino que está intentando protegerse del ataque rival por ese costado. Pero luego ves lo que hicieron los jugadores sobre el campo y te das cuenta de lo que venía hablando la mano del entrenador en la plantilla. Porque, por ejemplo, tenemos a Andrade, que como venía diciendo había sido central, un central que con los pies era un buen central, había demostrado algunas cosas interesantes en la etapa de Juan Cruz Real, sobre todo con sus pases progresivos hacia adelante, intentaba romper línea frecuentemente, pero que acá con Juan Carlos Osorio dio un salto hacia adelante desde una posición que ni siquiera es la de él. Acá comenzamos a ver cómo desde esta zona él podía encontrar, por ejemplo, a Paz, a Barreiro, a Ureña, se animaba todo el tiempo a intentar estos pases difíciles, porque seguramente han trabajado esto con Osorio, y es que este pase es muy importante, por ejemplo acá Barreiro, para que Arrieta pueda desmarcarse y aprovechar este espacio que se da siempre a la espalda del carrilero del lateral contrario. Entonces, que eso también lo hizo muy bien América, que los hombres que recibían entre línea de espaldas al arco siempre recibían el apoyo de un jugador de los que venía de cara para atacar ese espacio que él estaba liberando y que él pudiera jugar en 1 o 2 toques para darle ese balón con ventaja al que entra, que además viene lanzado en velocidad y eso le da una ventaja a la hora de enfrentarse 1 contra 1. Esto hablando un poco en tema del nivel ofensivo del equipo, que creo que fue clara ese rol que vamos a comenzar a ver seguramente de los laterales de Osorio, más cerrados, más aplicados a esta zona, buscando que los extremos den la amplitud para buscar lo que les explicaba, esa triangulación entre el hombre que baja a recibir y le puede dar de cara al que está atacando el espacio por el costado o por el centro, porque este fue lo otro que vimos. Paz, por ejemplo, que fue un jugador que durante la etapa de Cruz Real y durante mucho tiempo en su carrera ha sido siempre el cabeza de área, estuvo acá en este doble 5 con mucha presencia en campo contrario, no solamente a nivel ofensivo sino también para presionar alto, porque Osorio detectó muy bien esta superioridad que iba a encontrar con Ramos y Barreiro sobre los 3 centrales del equipo brasilero. Entonces esto le generó que él constantemente pudiera presionar alto al rival, porque además quedaba emparejado Ureña y Paz con Cittadini y Richard, que eran los mediocampistas centrales, y le generó mucha presión. Bento tuvo que constantemente reventar el balón hacia los costados, buscando la amplitud de Nicolás y de Kelvin en el primer tiempo y después de Marcinho, pero no encontraba mucha salida ahí porque estaba nuevamente Andrade y Quiñones atentos. A pesar de prácticamente quedar en mano a mano, porque Terán, que hacía falso 9, bajaba muchas veces acá para emparejar a Torres y a Ortiz con Nicao y Vitinho, que eran los extremos de ese 3-4-3, que muchas veces se cerraban para darle paso a los carrileros del Furacao. Terán bajaba acá a apoyar, a generar esta superioridad en el centro del campo, pero la presión de América era tan buena que no encontraban, y además miren, el pase que tenía que hacer Bento era muy riesgoso. Muchas veces podía llegar Paz o Ureña a cortar y se encontraban ellos ni siquiera en igualdad, sino en inferioridad numérica con los atacantes de América de Cali. Eso lo trabajó muy bien Osorio, y se ven como, a pesar de utilizar la misma nómina, como cambia el rol y los jugadores entienden de forma diferente cómo ocupar y cómo atacar esos espacios, se ve un equipo totalmente distinto, a pesar de que sean los mismos nombres. Porque ahora ya vimos las líneas, el mediocampo y ofensivo, ahora los defensas. Torres y Ortiz muy agresivos en el anticipo, mientras que en la etapa anterior eran centrales que partían el equipo porque se quedaban acá y liberaban esta zona de la media punta, con Osorio muy agresivo sobre ese pase, anticipando muchísimo al rival para volver a recuperar la posesión. Acá tuvo mucho acierto Juan Carlos Osorio. ¿Cuál fue uno de los problemas que le vi a nivel ofensivo? Perdió mucho la creatividad de Santiago Moreno cuando lo tuvo en esta zona, pero lo hizo sobre todo para acercarlo a Adrián Ramos, y lo hizo porque quería mantener en esa zona central, sobre todo a nivel ofensivo, esta doble punta, Ramos y Cortés, para obligar siempre a Ivaldo o a Pedro Enrique a cerrarse
con alguno de los delanteros centrales de América, porque Cortés tiene ese punto de agresividad y de dinámica física que ha perdido Ramos por la edad, y les exigió mucho a los centrales del equipo brasilero, entonces los obligó a estar muy cerrados y eso activó mucho los costados del equipo. Tal vez por eso Juan Carlos Osorio buscó más a Santiago en esa zona izquierda al inicio del partido, también porque Santiago tiene un gran sacrificio y lo ayudaba a mantener esa doble línea de 4 cuando defendían. Osorio tiene la mala suerte de que se le lesiona a Barreiro y lo tiene que sacar, y eso implica un cambio en el sistema de América. Entonces entra Joao Rodríguez, Ramos queda como único punta y Santiago Moreno pasa al centro, pero Santiago ocupa una zona diferente a la de Barreiro. Cuando el equipo brasilero se dio cuenta que América había perdido esa referencia en el área, lo que hizo fue retrasar bien a los carrileros para que volvieran con los laterales del equipo colombiano y simplemente dejar libres a sus centrales, porque sabían que América perdió un hombre dentro del área. Entonces sabían que podían dejarlos progresar y que enviaran centros al área, porque acá siempre iban a encontrar una superioridad. Por arriba es mucho más difícil que Ramos y Joao le ganen a los 3 centrales del equipo brasilero a que cuando estaba Barreiro, que podía aprovechar más esa zona y les generaba una preocupación adicional a los 3 centrales brasileros. Ya para cerrar, considero que el debut de Osorio fue bastante bueno, teniendo en cuenta que enfrentaba a un equipo brasilero que estuvo líder del torneo hasta hace 2 fechas, más lo que pasó a nivel administrativo que no le permitió llevar una plantilla completa. Siento que dentro de todo dejan ver un muy buen trabajo que ha hecho Osorio en este mes que llevan América de Cali, y que esperemos siga mejorando y que el proyecto funcione bastante bien para que el fútbol colombiano haga una buena presentación en la Copa Suramericana. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el contenido. Si fue así, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones. Nos estamos viendo para hablar de todo lo relacionado con el fútbol colombiano.